Salmo 119. Y usted baja al versículo 129. Y cuando lo encuentre, yo sé que ya nos hemos parado hoy varias veces, pero le voy a pedir que por favor se ponga en pie cuando lo encuentre. Salmo 119, versículo 129. 29, sí. Si usted se da cuenta, arriba del Salmo, del versículo 129, dice P. ¿Sí lo ve? Dice P. Cuando usted lea el Salmo 119, usted va a encontrar una característica, y es que el Salmo está dividido por el alfabeto hebreo. Ese P es una letrica. Y si se da cuenta, después de la 136 dice Tzade. Esa es otra letra. ¿Sí? Y encima del 145 dice Kof. Es como una Q para nosotros, Kof. Entonces, eso está con una lógica escrito en hebreo. Pues eso después uno se da cuenta, porque yo cuando leí eso la primera vez yo no me di cuenta, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Después de mucho tiempo me di cuenta. Pero cuando Dios inspira el Salmo 119, está hablando del poder de la palabra. Poder de la palabra. 119 gira todo el Salmo, todo este himno alrededor de la palabra, el poder de la palabra. Y vamos a hablar acerca de ello. Que Dios llene nuestra boca. Pero vamos a meditar un poco en lo que dice el 119, versículo 129 al 136. Léalo, por favor, pensando en que usted es el que está escribiendo esto. No lo lea como un texto ajeno a usted, sino que usted es el que está escribiendo esto. Dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Imagínese que su alma es todo lo que usted piensa, lo que usted siente, sus decisiones. Y dice, tus testimonios los ha guardado mi alma. Sus testimonios, la Escritura está llena de testimonios. El testimonio más fuerte en la Escritura es el testimonio de Jesús acerca del Padre. Y eso lo guarda mi alma, o sea, mis decisiones, mis sentimientos, mi proceder, guardan el testimonio. O sea, mi alma está permeada por esa palabra. Dice el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra. Es decir, cuando estamos justamente en este momento que hemos venido a escuchar o a ver una exposición de las palabras, eso habrá de traer luz a nuestra vida. Hace entender a los simples. La enseñanza de Dios es tan sencilla que incluso los más simples pueden entenderla. Y el versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Eso es como que uno va a abrir la boca esperando a que sea llena de las palabras de Dios, y como que uno dice, que venga más, que venga más, que venga más de esa palabra, ¿no? Y dice el versículo 132, mírame. Usted le dice a Dios, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. O sea, la costumbre de Dios es tener misericordia y mirar a los que aman su nombre. ¿Usted ama el nombre de Dios? Amar el nombre de Dios es amarlo a Él, es amar su gloria. Y ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El salmista reconoce que hay iniquidad en su corazón y que puede venir de continuo a abordarlo, pero él dice, no se enseñoree de mí, o sea, no me domine, más bien me domine tu palabra. Por eso es el primer versículo que me dé luz tu palabra. Y termina entonces él diciendo, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Él desea que su rostro pueda reflejar a Cristo. Bueno, en este momento él no está pensando en Cristo, él está pensando en Dios pleno. Pero nosotros, ahora que conocemos al Cristo, Dios es más cercano a nosotros, entonces que nosotros podamos reflejar a Cristo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Se fija que todo está alrededor de la palabra? Así que ahora oremos. Yo voy a hacer una oración general. Yo no le voy a pedir, le pido el favor que no repita conmigo, sino que usted ore. Yo simplemente voy a orar para que la palabra nos alcance.
y le pido a usted que disponga su corazón para que en nosotros no se haya el último versículo: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu palabra. Es triste ver cuando el pueblo de Dios no guarda la palabra de Dios. Que el mundo no la guarde, ok, pero que el pueblo de Dios no la guarde, eso duele. Pero no le pido a usted que piense en el pueblo, piense en usted. Así que yo voy a orar, pero usted por favor proponga en su corazón: Señor, yo quiero, yo deseo, pero me siento duro, o yo vine hoy, pero quiero irme rápido. No sé, sea honesto con Él, pero pídale a Él que su palabra pueda alcanzarlo. Padre, yo te doy gracias porque tú nos permites estar acá juntos, reunidos, escuchando, Señor, de tu mensaje. Padre, desde el principio de la creación, tu palabra es la que ha sostenido todo lo que vemos y lo que no vemos. Y nosotros, Señor, hemos estado como humanos escuchando tu voz desde el principio, Padre. Y entendemos que por el pecado hemos sido separados de esa voz y ya no la escuchamos tan audible porque hemos sido ensordecidos por los afanes y por las cosas que han cauterizado nuestro oído. Hoy yo te pido, Señor, que sanes nuestros oídos y nos permitas escuchar tu voz, Padre mío. Que sanes nuestra alma para que nuestras heridas, nuestros afanes, nuestras emociones no nos separen de tu palabra. Padre, por favor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos para que nosotros podamos, Señor, caminar conforme a tu santa voluntad. Que en nosotros, Señor, no haya separación de tu voz, porque tu palabra dice que tus ovejas son las que escuchan tu voz y nosotros no queremos dejar de ser tus ovejas. Así que, por favor, habla a los corazones, Señor. Habla, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre mío. Permite, Señor, que la salvación sea encontrada en los que están extraviados y que aquel que te conoce, Señor, pero está enmudecido o está silenciado o está paralizado y no obra conforme a tu voluntad, sea hoy recibiendo la vida, ese avivamiento en tu espíritu. Señor, te pido que con tu Espíritu Santo obres, que sean tus palabras de poder las que dan libertad, las que dan entendimiento, las que sanan, Señor, para que cada casa, cada vida, Padre mío, que está aquí presente, sea avivado para la gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Para eso fuimos creados, para tener una relación contigo y para luego mostrar esa relación. Que tu rostro resplandezca en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Gracias. Bien, el temor es necesario tenerlo en la vida. Dios dejó, cuando nos creó, Él nos creó con varios síntomas de alerta, ¿no? En nuestros corazones y también en nuestro cuerpo. Quisiera que hiciera un ejercicio. ¿Hay alguien que esté solo o no? Tú, solamente. El pastor se gira y hace el ejercicio. No, mejor la pastora. Usted con el que está ahí al lado, cerquita, le voy a pedir el favor de que haga este ejercicio simple. Los que están en internet también, bienvenidos, Dios les guarde, perdón que no los había saludado, pero usted también haga ya en su casa el siguiente ejercicio. Con el que está al lado, si tiene la confianza, si no, hágalo usted solo. Va a permitir que él tome un pedazo de su piel y comience a apretarlo, hasta que usted diga, ¡ay! ¿Sí? En otras palabras, un pellizco. ¿Sí? Hasta que diga, ¡ay! ¿Sí? Si no tiene confianza, hágalo usted mismo. ¿Sí? Experimente eso. Sienta ese dolor, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Alguien lo hizo con otra persona? ¿Sí? ¿Allá lo hicieron los dos? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son sus nombres? Ada Luz y David. Ada Luz. Bueno. ¿Quién apretó la piel de quién? Ada Luz, ¿ambos? Ah, bueno. ¿Y hicieron ay? ¿Y por qué uno dice ay? El dolor. ¿Y por qué uno no deja de seguir eso? Al fin y al cabo el dolor está en la mente. No, mentiras.
Eso lo dejó Dios para dar síntomas de alerta. ¿Qué está alertando Dios? Me está maltratando. ¿Cierto? Pero también uno puede sentir dolor en el alma. Ese ejercicio si no lo vamos a hacer. ¿Sí? Y es cuando uno, digamos, dice una palabra fuerte, una palabra grosera, una palabra que menosprecia al otro, que lo reduce a nada verbalmente. Eso le llaman ahora en día violencia verbal, ¿no? Y eso, fíjese que pensándolo de una manera física, es viento lo que está saliendo de la boca del otro. Pero ese viento tiene la capacidad de herir acá en lo profundo. Y aunque ese viento no entra en nosotros, a veces puede dejar heridas de por vida, ¿no? Y es muy raro que uno hable de heridas en algo que es abstracto. Es decir, no es algo que usted pueda palpar, su corazón o su alma, y no me refiero al corazón que late, sino al corazón en donde nosotros asumimos que están todas nuestras emociones y lo que somos, se siente herido, ¿no? Y es muy curioso que esas palabras puedan herir, ¿no? Cuando Dios deja todos estos síntomas de alerta y cuando usted se siente agredido, pues lo que Dios le está ayudando a usted a entender es que la otra persona está comportando mal hacia usted y que pare la agresión. Cuando usted lo están lastimando físicamente hay un dolor y eso lo que le está indicando es que pare la agresión. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque espiritualmente también pues, sucede lo mismo. Pero aquí tenemos un problema espiritualmente. Y es que espiritualmente, cuando comenzamos a vivir, no hay esa sensibilidad. Dice la palabra del Señor que nosotros, antes de conocer a Jesús, estábamos ciegos, pobres, desnudos, pero hay una palabra más sencilla, muertos. Y muertos usted lo puede interpretar como de una manera en la cual uno no está sensible a Dios, ni sensible a que Él llegó, ni sensible a que no está. Sencillamente usted asume que la vida es sin Dios. No importa que usted haya nacido en un hogar religioso o en un hogar en donde se expresa a Dios constantemente. Nosotros comenzamos la vida separados de Dios. Dice Romanos que por cuanto Adán pecó, el pecado entró a toda la humanidad. Y cuando ese pecado entra a toda la humanidad comienza a vivir sin ser sensible a Dios, sin tener una relación con Dios. Por lo tanto, el alerta que Dios había puesto en nosotros ya no está. O por lo menos está dormido, o por lo menos está muerto, o si lo quiere llamar de una manera técnica, se dañó, o está en corto, como usted lo quiera llamar. De tal forma que nosotros comenzamos a vivir y lo primero que percibimos, aprendemos, comprendemos es el mundo físico y el mundo emocional. Y eso es lo que aprendemos, ¿no? Entonces usted, cuando es bebé, usted comienza a coger las manos, a cogerse las piernitas, a coger la barriga, porque está experimentando y está aprendiendo a reconocerse y a reconocer todo lo que está alrededor. Pero hay alertas, ¿no? Entonces el niño, ¡pum!, se cayó de la cama, ¡ah! Y el llanto y todo el rollo, y está en alerta porque el cuerpo le avisa. Pero espiritualmente no pasa eso. Pero cuando llega Jesús, todo cambia. Juan, capítulo número 1, dice que aquel verbo se hizo carne. Pero dice al principio, antes de decir que se hizo carne, nos muestra que aquel verbo, es decir, la palabra de Dios, en esa palabra está la luz y está la vida de los hombres. Es decir, que la palabra está colocando en evidencia que usted y yo, sin ese verbo, sin esa palabra, estamos oscuros y sin vida, estamos muertos. Quiere decir que no conocemos la luz ni la vida, y cuando viene y se manifiesta, nos asusta bastante. Usted puede hablar con alguien que conduce diariamente y le dice que si se imagina conduciendo en Europa, y dice, pues sí, ¿qué puede haber de raro? Y usted dice, no, pues allá usted va a conducir los automóviles, y normalmente los automóviles, o normalmente no, algunos tienen el timón, es al lado derecho, y se conduce no por el lado derecho, sino por el lado izquierdo. Y entonces eso ya comienza de pronto algunas personas, no todas, a entrar en crisis. Dice, wow, porque mentalmente tiene que acostumbrarse, ¿no? Y para los giros es al revés, ¿no? Entonces comienza a haber allí una alerta, ¿no?
Y el alerta es bueno porque quiere decir que dice, si no pongo cuidado, puedo estar en peligro, puedo generar un accidente. Cuando llega la luz, nos pone la alerta porque es algo nuevo, es algo diferente, pero es algo que va a cambiar nuestra vida para siempre. Y está bien que genere esa alerta porque esa alerta nos va a llevar a hacer pensar que hay que prestar atención. Y cuando nos encontramos con Jesús, Jesús nos da unas palabras que transforman todo nuestro ser. Juan capítulo 6, versículo 63 dice, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, que esas palabras son más profundas que cualquier otras palabras que nosotros escuchemos porque tienen la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, que es el espíritu. De tal manera que esas palabras tienen la capacidad de transformarnos definitivamente. Ahora, el salmista estaba diciendo, dame tu palabra, Señor, para organizar mis pasos. Y cuando nosotros recibimos la palabra, de seguro usted aquí todos los domingos ha escuchado una palabra que lo ayuda, lo incentiva, lo lleva a la vida, y que usted lo ha escuchado constantemente. Pero ahora lo quiero colocar en una situación diaria. Y es cuando usted está en la calle, cuando usted está en la casa, cuando está haciendo la fila en el banco, ahora en diciembre que hay más filas, por eso le recomiendo que utilice la aplicación, siempre y cuando no tenga basura en el celular. O si no le roban las claves, ustedes pues me hackearon. No, usted descargó vainas que no iba a descargar. Bueno, si ese era el paréntesis de recomendaciones tecnológicas. Y usted entonces, ubíquese en este momento en su diario vivir. En el colegio no, porque ya están en vacaciones, a menos que sea calendario B. En la universidad no, porque ya están en vacaciones, ya salieron de los parciales, a menos que estén en distrital, están en paro, así que no hubo estudios este semestre. Bien. Pero ubíquese en el trabajo, en el bus, en el SIP, en el Transmilenio, en su vida cotidiana. Ubíquese levantándose, ubíquese despertando, buenos días, ahí ubíquese. Sálgase por un momento y en su mente, sálgase de acá, porque aquí todos somos gorditos y bonitos, ¿cierto? Somos bonitos, sonrientes, estamos de buen ánimo, todos nos preguntan cómo está y todos contestamos, bien, en victoria. Pero no, a veces no manifestamos cómo estamos realmente. Entonces ubíquese en ese momento en donde usted no está con esa preparación con la cual vino acá. Y entonces cuando viene ese momento, ahí viene el momento de saber uno cómo tiene la palabra en el corazón de uno. Ahí es el instante. Ahora, por un momento piense en lo siguiente. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de usted que usted deba hacer o deba pensar que antes cuando no conocía a Cristo no lo hacía? ¿Me explico? Todas esas situaciones en las que las puse, con Cristo, sin Cristo, usted las hace. Usted se levanta, se baña, desayuna, sale al transporte, sale en su carro, va a la empresa, pelea, perdona, estudia, se prepara, todo eso usted lo puede hacer sin Cristo. Entonces la pregunta, ¿qué quiere Dios de usted? Ahora que lo conoció, ¿qué debe pasar? Medítelo por un momento. Y si en este momento en su vida no hay una diferencia antes de conocer a Cristo, algo pasa. Porque Cristo vino a transformar la vida sustancialmente. Piense por un momento en eso. Tómese ese momento, respire profundamente y diga, ¿qué está pasando en mi vida ahora que conocí a Cristo? Y lo quiero llevar a un momento bien especial de la vida de Jesús, un momento que es muy chévere leerlo, pero muy maluquito vivirlo. Vamos a leer Mateo capítulo 17. Mateo capítulo número 17. Y allí
Perdón, es que en el 17 vamos a terminar, el 16, perdónenme. 16, Mateo capítulo número 16. Ah, perdónenme, gracias. 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Lo tiene? Bueno, fíjense cómo comienza a hablar. Jesús está hablando aquí de una cosa bellísima. Jesús acabó de enseñarles que sobre Él y sobre el confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo, sobre esa confesión se va a edificar la casa, es decir, su iglesia. Acerca de entender que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el elegido por Dios, y que Él es el Hijo de Dios que vive, en eso se edifica la iglesia. ¿Por qué es importante que en el versículo 16, cuando Pedro dice, el Hijo del Dios viviente, ¿por qué es importante eso? Porque Jesús luego va a anunciar su muerte. Y si es el Hijo del Dios viviente, es imposible que muera, pero va a morir. Entonces dice el versículo número 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire cómo comienza el versículo 21. Desde entonces, quiere decir que aunque nosotros lo estamos leyendo una vez, Jesús les dijo esto repetidas veces. ¿Por qué Dios repite varias cosas? ¿Para qué las repite? Diga, para que yo aprenda. ¿Por qué Dios le repite a usted las cosas? Para que yo aprenda. ¿Dios manda a repetir? ¿Sí o no? Sí. Pero no debemos dejar que la repetición se vuelva vana, vacía. Repetir por repetir, ¿no? Les está diciendo que es necesario que Él padezca, que Él sufra, que Él sea sacrificado. Pero mire cómo termina el versículo 21. Y resucitar al tercer día. Es decir, que Él les está diciendo, yo voy a resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. Quisiera que usted se ubicara en ese momento. Y usted, piense en esto. Yo le estoy diciendo a usted, mire, mañana usted va a perder todo lo que tiene, todo, mucho o poco, todo lo va a perder. Familia, esposa, hijos, casa, equipo de sonido, celular, todo lo va a perder, su trabajo, todo lo va a perder. Mañana lo va a perder todo. Mañana es lunes. Pero el jueves todo regresará. 3 veces más. No es que ahora le van a llegar 3 esposas, 3 esposos, no. Sino un esposo y una esposa mejor, 3 veces mejor. No es que si tiene un hijo le van a llegar 3, no, sino un hijo mejor. Pero tiene que saber que mañana lo va a perder y lo va a perder de manera desastrosa. Usted va a ser lastimado por la forma en cómo lo va a perder. Pero el jueves va a recibir otra vez todo más grande. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría? ¿Se duerme hoy? Hoy dice, no, Dios mío, y usted cogería a su hijo y mi hijo, ¿qué le irá a pasar? Ahora, quien le está diciendo eso a usted no soy yo, pues estamos haciendo un ejemplo, sería Jesús quien le está diciendo eso. ¿Usted cómo se comportaría? O usted se acuesta y dice, pues él fue, recuperó todo. ¿Cuál sería su actitud? ¿Alguien se arriesga a contar cómo sería su actitud? Angustiante. Ok. ¿Señora? Preocupante, porque vas a perder todo. Pero con fe. Ok. Jesús tuvo una actitud similar. Jesús fue al monte de Getsemaní porque Dios le había dicho, vas a perderlo todo, hasta la vida. Y él se va a Getsemaní. ¿Cuál era la voluntad
¿Es posible que pase esta copa? Sin embargo, él lo que hizo fue ir a los pies de Dios, de su Padre, y decirle, ayúdame, porque esta es mi voluntad, pero no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya, quiero beber de la copa que tú me has dado a beber. Porque el fruto de esto será la gloria máxima. Y si Cristo, el Hijo de Dios, es glorificado, en Él es glorificado el Padre. Es decir, que Jesús está entendiendo que ha de sufrir de esa manera para darle la gloria al Padre, para despojarse a sí mismo, y despojándose a sí mismo de lo único que le queda, que es la vida, así darle la gloria al Padre. Sin embargo, el Padre le promete que va a levantarlo al tercer día, porque el Padre le promete al Hijo, yo lo levantaré al tercer día. Por eso el Hijo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque es el Padre quien lo levanta. ¿Qué es lo que impulsa al Hijo a hacer todo esto? Dilo fuerte. El Padre. Lo que Él prometió, lo que el Padre prometió. El Padre es lo que lo sostiene. El Padre fue el que dijo, pero aquí Jesús está diciendo, y resucitar al tercer día. Pero, ¿entiendes que te estoy diciendo que resucitaré al tercer día? Claro, maestro, claro que sí. No obstante, versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, eso sí que es maluquito cuando lo llaman a uno aparte, ¿no? Para algo maluco, ¿no? Cuando es para comer, pues yo estoy feliz, ¿sí? Pero cuando es para, venga, que le quiero contar una cosa. Y lo llama aparte y le dice que comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Esto sí que es raro, ¿no? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y bueno, yo sé que ustedes han leído esto con anterioridad y saben que esto pues suena bien, ¿no? Suena muy bien que uno quiera protegerle la vida al otro. Pero Jesús le dice el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y fíjense que acá es donde debemos fijarnos un momento. Cuando Él está diciendo, tú pones la mirada en las cosas de los hombres, es que Pedro está mirando conforme a la voluntad de nosotros en la carne, conforme a nuestro diario vivir, conforme a lo que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Cómo vive uno antes de conocer a Cristo? Pues para satisfacer este cuerpecito, ¿no? Y también las emociones, ¿verdad? Entonces uno vive solamente en ello. Ojo, paréntesis, no significa que satisfacer el cuerpo y satisfacer las emociones sea malo. Hay cosas que hay que satisfacer sí o sí. Por ejemplo, si usted tiene sueño, es porque tiene que dormir. Dios nos creó con la necesidad de dormir, así que usted tiene que satisfacer esa necesidad. Por favor, en el buzón no vayan a colocar ahora, por favor, que el culto sea el domingo en la tarde. No. Porque también hay necesidades como las espirituales que hay que satisfacer. Pero me interesa que usted entienda que cuando uno dice que para satisfacer el cuerpo y el alma, no es que quiera decir que no y que eso es pecaminoso, no. Hay necesidades emocionales que hay que satisfacer. Por ejemplo, en una relación de entre esposo y esposa, tienen que satisfacer esa necesidad de sentirse amados, protegidos mutuamente. Así que es necesario que se expresen el amor, que se consientan. No que si el esposo le dice, ay, consiente, cada rato satisfaciendo esas necesidades, ¿no? No. O que ella le dice, ay, abrázame, y él, ay, esa abrazadera, no, sea más espiritual, en el espíritu te amo, ¿sí? No, eso también es necesario satisfacerlo. Además, si entendemos eso, vamos a poder entender la relación que hay entre Cristo y la iglesia, que es una relación de intimidad. Porque si no entendemos eso, o mejor, si actuamos así, eso será reflejo de lo que pensamos con Dios. Entonces Jesús también llega como, ahí como, ven, yo quiero tener intimidad contigo y quiero que nos consintamos. Ay, Jesús, ¿tú también? No.
Yo te amo, Nel, tú sabes que te amo. Y cada vez que le digamos así, él volverá a decir, ¿me amas? Y sí, tú sabes que hasta que nos quiebre y no, tú sabes que te amo. Esas necesidades son necesarias. ¿Cuál es el problema? Que esas necesidades yo las comienzo a satisfacer y en la satisfacción lujuriosa, y a veces pensamos en lujuria solamente remitido a la parte sexual, pero lujuria es un deseo desenfrenado, es decir, quererlo saciar desenfrenadamente. Por ejemplo, cuando usted quiere tener lujuria en la comida, eso se le llama gula, uno de los 7 pecados capitales, la gula. Eso es lujuria, ¿no? Cuando usted quiere dormir, ay, qué rico dormir, pero usted duerme 12 horas, 18 horas. Venga, gordito, levántese a producir, que eso ya estás enfermo. Sí, o sea, no, pero en la predica dijeron que va que satisfacer. No. Entonces, allí es donde está el problema. Pero peor aún si esto comienza a ocuparme en mis labores espirituales. Entonces Jesús le está diciendo, tú estás colocando la mirada en las cosas de los hombres. Tú deberías colocar la mirada en las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las cosas de Dios? ¿De dónde las aprendemos? De la palabra, ¿cierto? Bueno, de la palabra quiere decir que hay una necesidad principal espiritualmente. ¿Cuál? ¿Pero qué? ¿Leerla? Vivirla, relacionarme. Dios no mandó a leer la palabra solamente. Dios mandó a meditar, a reflexionar en la palabra. A mí me impresiona que a veces cuando posteamos imágenes de palabras, uno postea hasta 30 versículos al día y uno no medita ni en uno. Uno debería postear uno en el que está meditando para que cada vez que uno se acuerde, ay, esta porción, y usted medite de día y de noche, y eso lo va a alimentar más que 30 versículos a la loca. No a la loca, no, sino en su estado. Entonces usted mantiene allí meditando en esa palabra. Jesús está diciendo, yo estoy meditando en esta palabra. Y la palabra que el Padre le dio acá, ¿cuál es? Vaya y muera. ¿Cuál es la palabra que el Padre nos da a nosotros? Vaya y muera. ¿Cuándo? Todos los días, ¿cierto? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo significa que usted abandone los lugares donde usted se siente cómodo y vaya a la palabra, porque la palabra lo va a incomodar a usted. La palabra lo va... Yo estoy en este momento explicando el texto, pero ahora en un momento va a llegar a una porción en donde usted va a ser muy incómodo. Y debe ser así. Y usted debe tomar la decisión si se queda cómodo o si se incomoda. Usted debe tomar esa decisión. Y entonces Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, hacerse discípulo mío, ¿usted decidió hacerse discípulo de Jesús? Cierre sus ojos y medite en su corazón. Yo decidí hacerme discípulo de Jesús. Es decir, que donde yo vea sus espaldas, allí yo tengo que estar. Ya, abra sus ojos, no tanto, por favor. Allí donde yo vea sus espaldas, ahí yo debo estar, porque yo lo sigo a Él. Yo no voy de tú a tú, porque Él es mi maestro. Yo lo sigo a Él. Si usted decidió eso, tiene que tomar la cruz, su cruz, no la de Cristo. Él ya tomó la de Él y ya la ocupó. Usted tome su cruz. Si quiere seguirlo, fíjese, con la cruz, con un pedazo de madera a las espaldas, ¿es más fácil seguirlo o más difícil? Querría decir que Jesús debería decir más bien, venga, si usted me quiere seguir, pues para que me siga y no se quede colgado, bote ese madero y sígame, ¿cierto? Pero no. La manera rápida de seguirlo es tomando la cruz. En la lógica pareciera que sin ese madero nosotros podríamos estar más rápido siguiéndolo. Esa es nuestra manera. Pero Jesús está diciendo, no, la manera de seguirme es tome ese madero y podrá estar a mis espaldas, siguiéndome, viéndome. No se deje engañar, no suelte ese madero. Tome ese madero usted también y llévelo.
Ámelo, porque amarlo le dará la vida. Mire lo que dice nuevamente el 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si usted sostiene ese madero, va a hallar la vida. Y en ese madero usted va a sufrir. En ese madero usted va a ser crucificado, va a ser crucificada. En ese madero. Usted dirá, ¿pero de qué me está hablando? Si Cristo ya murió en la cruz por mis pecados. Muy bien, por sus pecados. Pero esta cruz es la cruz de seguir a Cristo, no la cruz para perdonar pecados. Esta cruz es la cruz del seguimiento a Dios. Esta cruz significa que yo abandono mi voluntad y decido hacer de la voluntad de Dios mi vida. Que la voluntad de Dios guíe mi vida. Esa es nuestra cruz. Allí es donde yo soy crucificado. Y si yo me dejo crucificar en esa cruz, al tercer día Dios me levantará. Versículo número 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es la obra que el Padre nos está pidiendo en este momento? Tome su cruz. Tome su cruz. Tome la cruz de Dios y Él lo va a levantar a usted, le va a pagar a usted. Él lo va a resucitar, ese será nuestro pago y poder entrar en su reino. Y dice el versículo número 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces Jesús acá nos está diciendo, hay una forma de seguir a Dios. ¿Cuál es? Renunciando a usted mismo, abandonando su voluntad y poniendo la mirada en las cosas de Dios. Vuelva a leer conmigo el versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Vamos a leerlo en voz alta, pero usted va a leerlo entendiendo que tiene a Satanás en la cara y que él quiere que usted caiga. Porque la Escritura dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando un león va a devorar, atrapa a la presa como pueda, con sus garras y aferra al pellejo, a la parte que sea, a los lomos, a la espalda, a la cabeza, donde sea, pero lo agarra y clava sus garras y comienza a morderlo donde sea para que pueda despedazarlo. Eso va a hacer Satanás con usted. Ahora, ¿se acuerda que hablamos del temor? ¿Qué tiene más temor? ¿A que mañana sea destruida toda su vida y el jueves sea todo restaurado? ¿O a que nada sea destruido mañana? Y cuando usted muera, cierre los ojos y luego vuelva a abrir los ojos y se dé cuenta que su eternidad fue destruida y nunca más va a ser restaurada. Porque hay dos leones. No hay un solo león, hay dos leones. Uno es Satanás. Él viene como un león a prenderse a usted y a devorarlo. Poco a poco lo devorará. Y cuando usted se dé cuenta estará muerto y nunca más vivirá. Y hay otro león que es Jesús. La Escritura lo llama el león de Judá, lo cual lo está asignando una posición de rey. Y Él vendrá y destruirá todo lo que somos para darnos herencia en su reino. Dependiendo de cómo usted tome eso, lea entonces conmigo el versículo 23, la parte que le dice Jesús a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás está mirando las cosas terrenales,
porque Él no tiene lugar en el cielo. Satanás está mirando las cosas de esta tierra porque es lo único que le queda en este momento. Pero nosotros, que somos también creación de Dios, tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de poner la mirada en el reino porque allá tenemos herencia. Ahora, quiero mostrarle un ejemplo rápido de lo que puede ocurrir cuando usted no determina eso. Y quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, por favor. Capítulo número 15. Cuando usted ha leído la Biblia, ¿ha leído que los hombres de Dios lloran? ¿Sí? ¿Ha leído que hay alguno que haya llorado? Yo literalmente solo uno. Jesús. Pero hoy vamos a leer otro que también es ungido por Dios y también llora. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo número 3. Samuel es un profeta. Samuel es juez y además sirve en el templo. Y Samuel le da un mandato al rey Saúl y le dice lo siguiente: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. ¿Qué le dijo? Y antes, destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál es la razón? Amalec fue tropiezo para Israel en el camino que Dios le había propuesto. Eso usted lo ve en el versículo 2, donde dice: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, entienda esto: Israel es sombra de Cristo. Y Dios le había puesto a Israel un camino que trazara por el desierto para que en el desierto adorara a Dios. Jesús, cuando Él está en medio de nosotros, su desierto es en medio de este mundo. Y su propósito es que en esta tierra le dé la gloria al Padre. Por eso Juan capítulo 17 dice: Padre, te he dado la gloria. Es decir, que Él está en este desierto dándole la gloria. Pero Amalec se le opuso a Israel. Ahora Satanás se le está oponiendo también a Jesús para que no haga la voluntad del Padre. Y Dios le dice a Israel: dé la vueltica y pase por un ladito. Yo después me encargo de Amalec. Y ahora ha llegado el momento. Y le dice a Saúl: destruya todo. ¿Por qué? Porque Amalec se opone ¿a qué? ¿A quién se opone? No es a Israel, es a Dios. Porque Israel es aquel, ¿cómo le llama? El primogénito de Dios. Es el pueblo primogénito de Dios que Dios ha escogido para que en él se manifieste la gloria. Pero los pueblos que se oponen a la voluntad de Dios deben ser destruidos. Todo aquel que se opone a la voluntad de Dios será destruido, no porque Dios lo quiera. Porque si usted lee más adelante, incluso hay un pueblo que está dentro de Amalec y Dios manda a ellos a que lo saquen. Salgan de este pueblo porque ustedes no tienen nada que ver con esto. Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios tirano. Dios le paga a cada uno conforme a sus obras, no conforme al deseo, porque el deseo de Dios es que todos se salven. Pero Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras, a sus decisiones. Y usted decidió hoy venir y Dios le está pagando ahora por haber venido a rendirle culto a Él. ¿Y cómo le está pagando? Dándole palabra que lo ayude a orientar su vida, porque su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, porque su palabra es la que me orienta cómo seguir adelante. Así que ahora, trayendo esto, ¿qué nos está pidiendo Dios? Destruya todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Destrúyalo, por favor. No deje un pedacito, destrúyalo. Mire lo que le dice: todo lo que tiene, no te apiades de él. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús?
¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Ten compasión de ti mismo. O sea, ya has dado todo, no te destruyas a ti mismo. Y Satanás nos va a decir, ten compasión de ti misma. No destruya todo lo que usted es, hay cositas buenas. Y mire, eso lo dice Satanás. Hay cositas buenas en usted, eso no lo destruya. Pero si Dios dice que hay que destruir lo malo en nosotros, hay que destruirlo. Versículo número 7. Y Saúl derrotó a Amalec desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Saúl había destruido a Amalec y ahora recibe a Samuel muy feliz. Oh, bendito seas tú del Señor. Bendito Samuel, tú que nos dijiste que fuéramos y Dios nos dio la victoria. Bendito sea Dios. Y entonces Samuel, triste, le dice en el versículo 16. Perdón, versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Error o no error? Error. Porque ellos consideraron que habían algo bueno para ofrecerle a Dios. Miren, Dios no nos está pidiendo a nosotros buenas ideas, porque no las tenemos. Dios nos está pidiendo a nosotros obediencia. Usted ha leído que en la Biblia, en el Apocalipsis, dice que los adivinadores y los hechiceros no entraban al reino de los cielos. ¿Ha leído que dice que los idólatras no entraban al reino de los cielos? Y entonces usted se vaya, no sé, digamos que Diana adora esas flores. Y entonces, aborrezca ese ídolo, bótelo, rómpalo. Y usted se lo rompe, ¿no? Tica Diana, ay, yo fui la que traje las flores. Entonces, rompa ese ídolo. Pero la verdad es, ¿dónde está ese ídolo? Entonces, rompa a Diana. No. Ahí que es, la Biblia dice que rompa a Diana. Dice Corintios, en una de sus cartas, Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, dice que derribe los argumentos del enemigo con la palabra de Dios. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras del Señor. ¿Usted qué opina? ¿Dios se complace de los holocaustos y de las víctimas? ¿Sí o no? Sí. Sí se complace de los holocaustos. Es que Él lo mandó. Jesús es un holocausto y es una víctima. He aquí el Cordero de Dios. Él va a ser sacrificado. Él es un holocausto. Él es sacrificio para Dios. Él es la víctima. Pero, dice, se complace, ¿qué? Se complace Jehová tanto, o sea, se complace igual. Se complace de la misma manera Dios de los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras del Señor. No. Dios se complace más de que obedezcamos al Señor, no de que le presentemos víctimas. O sea, ¿qué es más valioso? ¿Presentar sacrificio que Dios mismo lo pide u obedecerle? ¿Qué es más valioso? Obedecerle. Es más valioso. Jesús podría haberle dicho a Pedro, qué buena idea, pues ya no voy a predicar 3 años, ahora me voy a dedicar a predicar 40 años más. ¡Oh! ¡Qué sacrificio! Pero Dios no quiere eso. Dios quiere es ¿qué? Obediencia. Obediencia. Yo le pregunto, mañana en esa palabra, cuando Dios le dice a usted, voy a destruir todo, seguro usted comenzaría, o no todos, algunos harían pacto. Dios, yo te prometo que ahora sí voy a ser buena esposa, muy buen esposo, buen padre, pero no me los quites, por favor. Y Dios, pero te estoy diciendo que el jueves te devuelvo todo y mejor. Yo no quiero tu sacrificio. Yo quiero que confíes en mí. Obedece. Mañana destruiré todo.
¿Aceptas eso? Yo soy el león que mañana destruyó todo de ti. O si no, vendrá el otro león y te destruirá para siempre. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Así que cuando usted lee en Apocalipsis que los adivinos y las idólatras no entrarán, se está refiriendo a ¿quiénes? A los desobedientes y a los que son obstinados en su propia voluntad. ¿Usted ha decidido morir? Ese es el camino para no ser destruido. ¿Y qué ocurre después? Ahora vaya conmigo al capítulo número 28, perdón. Resulta que Saúl es el rey, él es el ungido de Dios. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 15. Y entonces Saúl va a ir a enfrentar un pueblo y necesita consultar a Dios. ¿Y qué hace? Lea conmigo, por favor. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, aquí Saúl está llorando. Él está llorando, él está triste. Porque Samuel había mandado a destruir los altares de los adivinos y las casas de las adivinas. Y ahora él está consultando un adivino. La pregunta sería, ¿pero por qué? Si Saúl también sabe que eso está mal. ¿Por qué? Quiere decir que está angustiado, está afanado por tener una respuesta. Esto es como los cristianos que buscan todavía respuesta en el horóscopo, todavía los hay. O que están buscando una divina para que les lean el tabaco, las cartas. O llegan a la iglesia y, pastor, no tiene palabra para mí, pero no porque quieran escuchar palabra de Dios, sino porque lo están consultando como el gurú, como el medium ahí que Dios dijo. O, pastora, ¿no se ha soñado conmigo para que me cuente a ver qué le ha hablado Dios de mí? Pero no porque esté interesado en que Dios hable, sino, es que Dios no me habla, yo no le entiendo a Dios nada. Aquí Saúl está llorando, ¿por qué? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Qué le hace falta a Saúl? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a Saúl? Palabra. No tiene palabra. Él entiende que por la palabra de Dios se puede ser guiado, pero él tuvo un problema, aborreció al Señor cuando no lo obedeció. Y entonces el versículo 18 dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Amados, Jesús le dijo a Satanás, apártate de mí porque me eres tropiezo. Usted hoy debe tomar una decisión, apartar de su vida para que no haya tropiezo, apartar de su vida todo lo que lo hace tropezar para que usted pueda seguir a Cristo. De lo contrario, usted un día va a dejar de ver las espaldas de Jesús y ya no lo va a ver. Tome su cruz. ¿Qué le está impidiendo seguir a Cristo en este momento? Mate eso que le está impidiendo seguir a Cristo. Destrúyalo. No tenga piedad, destrúyalo. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si usted ama más a su hijo que a Dios, Dios no le está pidiendo que deje de amar a su hijo. Ámelo, pero primero a Dios. Honre a Dios, enseñándole a su hijo quién es Dios. Cuídelo, cuide a su hijo, respételo, pero no lo vuelva un ídolo. ¿Ha colocado usted cuántos pretextos para seguir a Dios? Aborrézcalos, quítelos, mátelos. ¿Ha colocado usted pretextos para buscar la intimidad con Dios? Mate eso, muera. Levántese. Esos 5 minutos, esos 10 minutos que lo ha matado a usted constantemente teniéndolo separado de Dios, mátese a usted mismo. Hay 5 minuticos más. No, no hay tregua, me levanto ya, muero a mí mismo. Porque el fruto de eso será que al tercer día Él me va a resucitar. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, sino pone la mirada en las cosas de los hombres, morirá. Mate sin temor alguno todas esas cosas que lo separan de Dios.
Necesitamos ser aquellos que tenemos la boca llena de la palabra de Dios, y solo podrá ser llena si nosotros matamos todo lo que impide que la palabra viva en mí. Jesús, cuando murió en la cruz, fue palabra de vida para todos aquellos que miraron la cruz, porque dijo: y el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente, y todos los que lo miren serán sanados. Si Él no hubiera obedecido al Padre, nosotros no estaríamos sanos. Si usted no obedece al Padre, los que están cercanos a usted no van a poder ver reflejado a Cristo. Dijo el salmista: que tu rostro se refleje en mí, pero para eso Él fue muerto en la palabra. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Todas esas cosas que a usted lo han encarcelado, esas cosas que lo han amarrado, que han evitado que usted siga avanzando en Dios, mátelas. No tenga misericordia, destrúyalas. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Y con esto termino. 2 cosas. Ahora sí, Juan capítulo 17. Juan capítulo número 17. Ay, no, perdón, Mateo capítulo 17. Ay. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. ¿Qué le había dicho Jesús a Pedro? Voy a morir, Pedro, porque tengo la mirada puesta en las cosas de Dios. Ahora miren lo que ocurre. Está Jesús allí en un monte orando, y están 3 discípulos con él: Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos están allí reunidos, y entonces Jesús está allí orando. Y mientras Jesús está orando, versículo número 5, Mateo 17, versículo 5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amados, Dios también puede decir eso de usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted destruye todo lo que le hace tropezar para seguir la voluntad de Dios, ya no vive usted. Cristo vive en mí. Y entonces Él dirá: este es cristiano. ¿Sabe qué significa cristiano? En el sentido más puro, un pequeño Cristo. Esta es mi hija amada, en la cual encuentro complacencia, porque no hace su voluntad. No pone la mirada en las cosas de los hombres, sino pone la mirada en las cosas de Dios. ¿Y sabe qué le va a pasar al enemigo cuando usted obedece a Dios? ¿Sabe qué le va a pasar al enemigo cuando usted obedece a Dios? ¿Sabe qué le va a pasar al enemigo cuando usted deja que Dios mañana le destruya todo? ¿Sabe qué va a pasar el jueves? Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Amados, si usted toma la cruz, usted obedece al Padre. Y usted, tomando la cruz, va a exponer públicamente al enemigo y los va a vencer en esa cruz. Si usted no toma esa cruz, el enemigo es el que lo vence a usted. Y entonces, cuando usted abra la boca, saldrá palabra de poder que haga e invite a los otros a que tomen esa cruz también. Con la palabra de Dios se destruye todas esas cosas que son tropiezo. Con la palabra de Dios es que llega hasta aquí de lo interno. Yo espero usted haya sido súper incómodo con esa palabra y usted tenga que estar en este momento reflexionando: yo sé lo que tengo que destruir, pero me cuesta. Jesús dijo lo mismo: me cuesta. Es el momento de venir al Calvario y orar al Padre y decirle: Señor, es posible que pase de mí esta copa, y usted le diga, o mejor escuche al Señor que le dice: no, no es posible. Aquí está mi fortaleza.